Hola amigos, bendiciones en el nombre del Señor. Nuevamente los acompaña aquí su amigo Eleazar Cruz para continuar con nuestro tema sobre los adventistas del séptimo día, la parte 4. Para la parte 4, hermanos, vamos a platicar un poco acerca de la actitud de Jesús ante el sábado. Dice aquí en Marcos capítulo 2, versículo 28, que dueño es el Hijo del Hombre del sábado. Esto reivindica el derecho no solo de interpretar la ley a Jesús, sino como autor de ella, de dispensarla y aún abrogarla, porque no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla, o sea, más exactamente, perfeccionarla. Nada prueban en favor del sábado, ya que toda la fuerza de la frase está en su segunda parte, perfeccionarla, y así, en 6 puntos, perfecciona la ley de Moisés en todo aquel pasaje. Perfeccionar lleva consigo cambiar algunos detalles por otros y aún suprimir algunos, y menos aún podría invocarse el texto de Isaías citado, de novilunio en novilunio, porque ¿quién cumple hoy los novilunios? Jesús podía, pues, cambiar el día y el modo de celebrar la fiesta. Si no lo hizo públicamente, el evangelista no dice ciertamente que lo hiciera, pudo ser por dar ejemplo del cumplimiento de la ley, a la que él voluntariamente se sometió mientras vivió. Por ejemplo, la circuncisión. Ese es un ejemplo muy claro. Tras de la muerte de Jesús, resurrección y Pentecostés, las leyes fueron cesando, unas muy rápidamente, otras con más lentitud, e incluso entre los primeros cristianos subsisten a veces las prácticas judaicas con las netamente cristianas durante algún tiempo. Lo cierto es que con la muerte de Cristo se termina la ley ceremonial de Moisés, ya que, habiendo sido establecida por Dios como signo de alianza con su pueblo, esta ya no tiene razón de ser en la nueva alianza, porque es una nueva y perfeccionada alianza. Y si la ley ceremonial abrogada es como la de Levítico 23, como admiten los propios adventistas, allí se encuentra también la ley del sábado. Jesús mismo se enoja y entristece por el corazón endurecido de los fariseos cuando lo juzgan por no guardar el sábado. Eso lo vemos en Marcos capítulo 3, versículos 3 al 5. Y los judíos, por esta causa, quisieron destruirle. Hay más citas donde los judíos querían destruir a Jesús por no guardar el sábado. Eso la podemos ver en Juan capítulo 5 versículo 18. Usted, en una oportunidad que tenga, léala. Únicamente incluimos la cita aquí para que usted sepa que Jesús criticó duramente a los fariseos, a los judíos, por esa rigidez del sábado. Y bueno, viendo que realmente el sábado, el cumplimiento con el sábado fue derogado para que fuera en el séptimo día, con la nueva alianza entonces cambia eso. Y podemos ahora ver el tema relacionado con la celebración del domingo que hacemos nosotros, los católicos, en relación a la Sagrada Escritura. Tenemos que decir entonces, por ejemplo, que San Pablo condena a los Gálatas, si vemos Gálatas capítulo 4, versículo 10, que observan los días sábado y los meses, los novilunios, las estaciones, las fiestas judías, los años, la fiesta del primer día de ellos y probablemente los sabáticos, volviendo a insistir sobre este tema en Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. También hay dos pasajes, uno de Hechos capítulo 20, versículo 7 y otro de la epístola primera a los Corintios capítulo 16, versículo 2, donde se demuestra cómo se celebraba ya en domingo. El domingo se celebraba en la época apostólica. En el primer pasaje dice que el primer día de la semana, estando reunidos para partir el pan. Ellos se reunían el primer día de la semana para partir el pan, ya no el séptimo, sino el primero. Aquí podemos suponer que hay un sacrificio eucarístico y reunión de los cristianos para celebrar ese día. Ese día, primero de la semana, es precisamente nuestro domingo. En el segundo, y a propósito de la limosna, en el segundo pasaje, San Pablo aconseja: el primer día de la semana, ponga cada uno aparte lo que bien le pareciere. Y es sabido entonces que los primeros cristianos celebran sus fiestas practicando las buenas obras, como esta que dice San Pablo de la limosna, ¿no? ¿Y cuándo era? El primer día de la semana, no el séptimo.
Bueno, la reunión de los cristianos para celebrar la Eucaristía la aprovecha San Pablo para sugerir la limosna. Aquí lo podemos ver. Es fundamental y decisivo a este respecto que al final de la era apostólica, cuando escribe San Juan el Apocalipsis, nos encontramos con que en un libro inspirado existe ya la palabra misma, que para designar el domingo será corriente en la iglesia hasta el día de hoy, o Día del Señor. Esto está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Y bueno, pues es que ya en tiempo de San Juan, que fue el último apóstol superviviente, está tan perfectamente establecida la celebración de este día de culto en la iglesia que hasta ha recibido ya el nombre clásico que retendrá a través de la historia. Bueno, hay un testimonio interesante de un pagano, Plinio, gobernador de Bitinia, el año 96, escribe a Trajano que los cristianos tienen un día fijo para reunirse y alabar al Señor. De haberse reunido los cristianos en sábado, la fecha de los judíos, que era la conocida y que actualmente es conocida en el mundo, no le hubiera extrañado a Plinio este día fijo. Él hubiera dicho, pues se junta los sábados como siempre. Pero él hace esa mención de que se reúnen un día a la semana fijo. Bueno, que este día fuera el domingo lo prueba la epístola de Bernabé del siglo I. Celebremos, dice, el octavo día para alegría, ya que en él resucitó Cristo. La Didaje, que se hizo en el año 70 a 90, el Evangelio Apócrifo de Pedro, el Meritón de Sardes y otros muchos dan testimonio de lo mismo. Lo que sí merece también mención especial es la carta del obispo San Ignacio de Antioquía a los magnesios, por referirse quizá a algunos recalcitrantes observadores del sábado que todavía existían en ese entonces y que actualmente los tenemos con los adventistas y con los judíos también. Probablemente fue escrita en el año 107 y dice así la carta de San Ignacio de Antioquía, año 107, fíjense bien. Si quienes han vivido según los viejos usos llegan a la novedad de la esperanza, de ninguna manera deben sabatizar, sino vivir según el domingo, en el cual también nuestra vida tuvo origen por él y por su muerte. Y es por eso entonces que nosotros, los católicos, celebramos la misa en domingo, aparte porque en domingo fue cuando el Señor resucitó. Nosotros celebramos la resurrección del Señor y con esa resurrección la entrada en vigor de la nueva alianza. Nosotros no nos quedamos con el sábado. En el sábado Jesús estaba en el sepulcro. Ahora bien, dicen los adventistas que el origen de la celebración del domingo es de origen pagano. Esto no tiene ninguna razón de ser, porque realmente la mayoría de los nombres de los días de la semana llevan a un nombre pagano. Todos llevan a un nombre pagano, incluyendo el sábado que utilizan los adventistas, viene también de origen pagano, que significa Saturno, es un dios dedicado a Saturno. El lunes es también de un dios, el martes es al dios Marte y así consecutivamente todos los días, incluso en inglés, como dijimos en el tema anterior, en la parte 3 dijimos que en Estados Unidos todavía se le dice Sunday. Nosotros no le decimos día del sol, le decimos domingo, y domingo viene de la palabra domine, día del Señor. Día del Señor, así le decimos nosotros. Los adventistas celebran el sábado en la fecha pagana, porque recordemos que sábado significa Sabbat para los judíos, pero para los paganos es el día de Saturno, y los adventistas celebran el día de Saturno y nosotros celebramos el día del Señor, o sea, domingo, que significa día del Señor, no significa día del sol. Sí, porque si no deberíamos de decirle día del sol, pero no, es día del Señor, que es lo que significa domingo. San Justino, en su apología en el año 152, hacía notar que el día de la fiesta de los cristianos coincidía con el de los paganos, al que los paganos llamaban día del sol. Y esto no es más que una pura coincidencia y una prueba más de que en la época de San Justino era ya una práctica que llevaban muchos años establecidas entre los cristianos. Estamos hablando del año 152. Dicen los adventistas, no, fue Constantino en el año 320. No, San Justino ya defendía esto en el año 152. Después de esto que acabamos de decir de San Justino, del año 152, entonces podemos refutar sencillamente que Constantino no implantó ningún domingo. Eso fue hecho por los primeros cristianos celebrando el día de la resurrección del Señor, el día domingo. Hemos dado pruebas suficientes para mostrar lo contrario que dicen los adventistas. Bueno, hasta aquí concluimos lo relativo al sábado, lo relativo al domingo, que es un tema importante dentro del adventismo y muy defendido por ellos.
Y vamos a pasar a un tema para conocer cuáles son las prácticas adventistas. Con el adventismo nos encontramos frente a una doctrina sistematizada, propagada con medios eficientes, económicamente abundante, practicada dentro de una perfecta organización, con una disciplina muy severa, y que tiene una tendencia marcada al crecimiento en número. Interesa, por lo tanto, después de sus doctrinas ya expuestas, fijarnos en el modo en el que ellos las practican. Por lo tanto, referirnos a su organización, culto, práctica de vida, propaganda, peligros que encierran son motivos de estudio y los vamos a ver a continuación. Podemos ver, por ejemplo, la organización que ellos tienen. Ellos son congregacionalistas, y por tanto cada comunidad constituye una iglesia independiente unida a otras en el plano de cada nación por la conferencia nacional y en orden mundial por la conferencia general. Divide el mundo para su actuación sobre él en 282 distritos. Los ministros de estas iglesias son los pastores y los ancianos o presbíteros, sin que estos cargos tengan carácter sacerdotal, ya que ellos carecen del sacramento del orden y son cargos conferidos por sus propias asambleas a aquellos que tienen más categoría o antigüedad en sus iglesias, presbíteros en el sentido de ancianos, o cierta preparación y estudios religiosos como los pastores. Respecto de la disciplina, tienen una disciplina muy severa. Cualquier contravención en las prácticas de vida señaladas por la misma pueden dar ocasión a la expulsión de ella. El valor que dan a las profecías de su fundadora, Helen Gold White, y a las decisiones de la Conferencia General, para ellos, la más alta autoridad de Dios sobre la tierra, están refrendadas por una infalibilidad tan absoluta que ello les somete a una dependencia incomparablemente mayor de la que pueda tener un católico respecto a Roma. Para el ingreso en el adventismo es absolutamente preciso contestar afirmativamente a esta pregunta: ¿aceptáis el espíritu de profecía tal y como se ha manifestado en el seno de la iglesia final por el misterio y los escritos de la señora White? Esto viene estipulado en el manual de la iglesia en el artículo 18. Respecto del culto y la liturgia, el culto se celebra los sábados. Obvio, son adventistas del séptimo día. Con cantos, lecturas de la Biblia, comentarios sobre ellas, lavatorio de los pies, pública reconciliación y la cena. Esta en realidad no es un sacramento, como tampoco lo es el bautismo. Son estos los dos únicos símbolos sacramentales que conservan. La primera se celebra con pan y zumo de uvas sin fermentar, simbolizando ellos al cuerpo y la sangre del Señor, en memoria de su muerte y representando su presencia constante, si bien puramente espiritual, en el alma del creyente. El bautismo, solo para adultos y por triple inmersión, simboliza la muerte del pecado del hombre viejo y la resurrección del nuevo, así como la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La escuela sabática en secciones para niños y adultos, y dentro de estas divididas en grados, tienen unos programas bien planeados desde el punto de vista didáctico, y el pago del diezmo es obligatorio, aparte de otras colectas celebradas con ocasión de sus reuniones o cultos. Para cuestión de las misiones, todos los adventistas son por esencia misioneros de su doctrina, porque esperando la próxima venida del Señor y dependiendo esta de que la predicación de este mensaje sea extendido por el mundo entero, es natural que den el lugar preponderante de su actividad a esta propaganda. Tienen misiones en 385 países, de 714 lenguas y dialectos, millares de escuelas y un espíritu misional intenso en el seno de sus iglesias, merced a las organizaciones de juventudes misioneras voluntarias y el movimiento Comparte tu Fe. No obstante, se observa en toda la vida religiosa de la secta una gran falta de espiritualidad por tener cortadas todas las fuentes principales de ellas, los sacramentos, principalmente la Eucaristía, la falta de devoción a María, el concepto del alma. Por eso, sus escritos sobre temas religiosos o espirituales tienen un campo muy reducido. Respecto de su moral, la moral adventista es austera y se funda en el principio ortodoxo de que el cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo. Pero sabiendo cómo son ellos de exaltados y fanáticos, entonces ellos quieren demostrar que esa doctrina la han descubierto ellos y le echan la culpa al catolicismo de la creencia de no dar ninguna importancia al cuerpo en el plan divino de salvación, porque se las damos, según ellos, todas al alma. Con esta doctrina reinventada por ellos, no solo sostienen que hay que usar con moderación los alimentos para luchar con éxito contra la carne, y sí tenemos que luchar contra la carne todos los cristianos, pero llegan a prohibir el consumo de muchos aquellos y de varias bebidas, tratando de fundar todo esto en la escritura. Parece que en ellos las virtudes se han vuelto como locas, porque como observaba Chesterton al hablar de las virtudes separadas de su verdadero tronco católico y al sentirse aisladas y vagar con desorden, causan
no pocos estragos, y eso lo vamos a ver más adelante en otro temita pequeño. Respecto de la abstención del alcohol, así como la del tabaco, ellos se fundamentan en la Biblia con el texto de Apocalipsis 21-27 que dice que nadie impuro entrará al cielo. Llegan en sus exageraciones a pretender que en la escritura vino y zumo de uva son la misma cosa y que el Señor en su última cena empleó ciertamente este último y no precisamente vino. Y en su manía antialcohólica, la señora White llega a decir que por medio del vino, Satanás urge trampas, no solo en todos los asuntos de la vida, sino que hace llegar estas hasta el altar. La prohibición de comer carne parece que también tiene pues un pretendido fundamento bíblico, pero sea cual fuera el texto en que pretendieran apoyarlo, lo cierto es que siempre están en contradicción con lo estipulado en la Biblia, ya que muchos de esos temas que se mencionan, por ejemplo, en Romano 14, en Colosenses 2.16, en 1 Timoteo 4, versículo 2, se refieren claramente a toda cesación de impureza legal de los alimentos. Y respecto al régimen vegetariano, realmente, y de los remedios de la medicina, son debidos a una supuesta revelación de Helen White en 1864. Estando gravemente enfermo su marido, tuvo esta inspiración divina y con ella no solo impuso el régimen a la secta en su alimentación, sino que fundó la obra médica sobre principios semejantes. Fundó en 1884 el Instituto del Oeste para la Reforma de la Salud, destinado a formar los cuadros de los médicos evangelistas misioneros, y fue el comienzo de la obra médica adventista. Actualmente hay 150 hospitales y clínicas y varios millares de médicos, enfermeros y empleados, aunque estas instituciones proscriben la mayor parte de los remedios clásicos en la medicina, no deja de ser una importante realización, sobre todo un maravilloso medio de propaganda para sus ideas, y los utilizan como medio de evangelización. Bueno, ¿y qué tal con su propaganda? La propaganda de ellos es una propaganda muy insistente, de puerta en puerta, ofrecen publicaciones sobre temas que hacen que atraigan la curiosidad del lector. Es muy intensa por muchos medios, por la prensa, por la radio, incluso sus vendedores llamados colportores, vendedores de esta literatura adventistas, son muy astutos propagandistas, y tanto los admiraba la fundadora de los adventistas, la señora Helen, que les llamaba misioneros que se consagran a Dios para dar el último mensaje de amonestación al mundo. La propaganda impresa es grandísima y muy hábil, tienen imprentas y editoriales en todos los países del mundo, gastando millones de ejemplares de sus publicaciones en todas sus lenguas. Y en países donde no gozan de libertad de propaganda, funcionan sus editoriales de manera encubierta y publican obras y revistas en las que no defienden claramente las doctrinas, pero sí meten algunas prácticas como vegetarianismo, antialcoholismo, pacifismo, y esto siempre es de un punto de vista que pretende ser científico o moral. La propaganda en radio en Norteamérica, cientos de emisoras transmiten varias charlas semanales para un incontable número de oyentes, e incluso cursos por correspondencia, por medio de la emisión de La Voz de la Profecía, y algo parecido en América del Sur con La Voz de la Esperanza en nuestro idioma, y en Europa por medio de Radio Luxemburgo, Monte Carlo, etcétera. Podemos ver que su propaganda es bastante grande. Bueno, ¿qué peligros tienen estas propagandas que tienen ideas adventistas? Bueno, no nos vamos a referir por pronto a los peligros de orden religioso, que ya han quedado expuestos en gran parte, pero vamos a ver aquellos que son de orden social. Son tan pacifistas que muchas veces en tiempo de guerra los ponen en situaciones graves. Con la práctica del sábado sucede algo parecido al anterior. En el trabajo ellos se pueden negar a trabajar y muchas veces pierden los trabajos por esto mismo. La constante predicación del fin del mundo, ellos fundándose en las catástrofes, en las guerras, calamidades, las señales de fin de los tiempos, pueden generar psicosis colectivas de alarma. El empleo de sus remedios puede ocasionar enfermedades importantes que no se curan, puede incluso morir gente por no utilizar el adecuado medicamento. Este terrible fanatismo al que llegan muchas veces han dado motivo a incidentes de gran trascendencia, y uno de ellos, por ejemplo, es el odio a la Iglesia Católica. El adventismo se considera la única y verdadera iglesia y siente desprecio por todas las restantes ideas religiosas, no solamente la Iglesia Católica, pero sí particularmente por la Iglesia Católica. Es tal la animadversión hacia la Iglesia Católica
Por ejemplo, las descubriría Colinón en sus obras Falsos Profetas y Sectas de Hoy, y en el hecho de creer el adventismo que cuanto más se aparta de la Iglesia Católica, más original será. Y en esto de ser la iglesia original es donde cifra su carta de nobleza. Ya decía uno de esos escritores que la iglesia adventista arranca desde el momento en que sonó el último golpe de martillo sobre la cruz de Cristo. Y todo este empeño de la señora White en su libro Conflicto de los Siglos, dedicando a ello más de la mitad de este libro, 800 páginas, está en esto: entroncar los primeros años del cristianismo con las primeras rebeldías contra la iglesia y continuar con los reformadores Hus, Wycliffe, Lutero, Calvin, Wesley, y que llegaron hasta a la iglesia que ella fundó. Bueno, pues ella no estaba realmente conforme con todas estas doctrinas, y tampoco lo está White con el protestantismo. Nosotros no podemos explicarnos esta actitud de esta señora, pero ella nos va a explicar, como siempre, con una curiosa teoría. Ya ven que ella es muy creativa, o era muy creativa. Ella dice que todos ellos, o sea, Hus, Wycliffe, Lutero, Calvino, todos ellos, que por cierto yo no estoy de acuerdo, dice que ellos llevaron al protestantismo algo de nuevo, algún progreso. Y si esto no fue hacia la unidad entre ellos, como cualquiera tiene que reconocer, lo fue hacia la unidad que hoy mantiene la única iglesia verdadera, la iglesia final, el adventismo del séptimo día. Bueno, es tal su odio a la iglesia católica que les ha llevado a provocar algunos incidentes que demuestran hasta dónde puede llegar el fanatismo y la predicación contra el Papa Anticristo, que es lo que ellos predican, que el Papa es el Anticristo. Y es el ejemplo de un joven italiano, Bruno Cornacchiola, fanático adventista. Él concibió la idea de asesinar al Santo Padre con un puñal en el que había grabado con su mano: muerte al Papa. Bueno, pues este señor se convirtió milagrosamente, y él envió al Papa Pío XII el arma y los libros que le habían inspirado a tal propósito. Bueno, dice un autor llamado Colinón que sería muy injusto amontonar sobre el adventismo toda la responsabilidad de estos actos, pero es bastante característico que Cornacchiola se hiciera adventista porque, dijo él mismo, era la secta que le parecía más anticatólica. Y bueno, pues hasta aquí ya nada más damos una nota final, ya para concluir con este tema. Hemos procurado exponerla de una manera clara y breve, estas doctrinas del adventismo, así como dar una explicación, no solo bíblica, sino también psicológica. Eh, Da mucha luz para juzgar estas teorías, conocer todo el momento histórico en que se formaron y las personas concretas que intervinieron en esta formación. Este antirromanismo exaltado que respiran sus libros clásicos de los adventistas es en gran parte fruto del ambiente del tiempo. Si hoy viviese la señora White, es posible que hubiera hablado de otra forma, porque en las iglesias clásicas nacidas de la Reforma, el sarampión de tal, por decirle de ese modo, el sarampión de tal lenguaje ha pasado. Pero de hecho, el adventismo nació entonces y cristalizó así. En el mismo grado, vamos a tener en cuenta que escribimos en español, se vierte en los escritos clásicos del adventismo un amargo virus antihispánico, anticatolicismo y antihispanismos, sobre todo contra España. Por eso es antihispánico, no tanto del idioma español, sino de España. Un mal ambiente para formar hombres y mujeres en España. Estos son los hechos que nos duelen, que lamentamos, pero junto a esos hechos reconocemos que buen grado que hemos conocido adventistas excelentes como personas y perfectamente intencionados. Por eso insistimos en que no juzgamos las personas, sino las ideas. Precisamente al ver a estas personas nos duele doblemente que se extiendan esas ideas, porque se les engaña y se les envenena. Nuestra reacción como católicos, ya lo sabemos nosotros, debe ser inmediata y debe ser activa. No podemos ser tibios, porque al tibio se le vomita, dice en la Biblia, yendo hasta el fondo de la cuestión. Y la solución a nuestro juicio no puede ser otra que una formación católica completa, fundada en la Biblia, como la que con renovada insistencia nos aconseja la Iglesia. El Secretariado de Fe Católica ofrece sus métodos bíblicos que benefician a muchos, así como también en Internet, en Facebook, podemos encontrar grupos de apologética. Pero también tenemos que ver a fondo en nuestras parroquias, unirnos en comunión con nuestra parroquia para ser guiados por un guía espiritual. Busquemos un guía espiritual, leamos la Biblia, pero no la podemos leer por nosotros mismos, tenemos que leerlas a la luz del magisterio, a la luz del Papa, porque estamos en comunión con el Papa y con los obispos, y nos debemos a ellos para nuestra formación bíblica.
si nosotros interpretamos la Biblia por nosotros mismos, sin formación alguna, vamos a caer en el protestantismo. Entonces, formémonos y defendamos nuestra fe. Hermanos, hasta aquí termina la parte 4 del tema relacionada con el adventismo del séptimo día. Paz y bien para todos ustedes y gracias por su amable atención y por su paciencia. Cualquier comentario acerca de nuestras publicaciones, por favor, háganoslo llegar para que podamos mejorar en nuestra comunicación con ustedes. Paz y bien para ustedes. Hasta la próxima.